Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda se acerca a un tema hoy que es de mucha actualidad para nuestro país. Los recientes acontecimientos vinculados al huracán Melissa pues mostraron el valor de la ciencia cubana para enfrentar los diversos y complejos fenómenos que nuestra sociedad tiene que enfrentar a diario. Y como parte de esa concepción que la dirección del país le ha dado a la ciencia, a la innovación y a la tecnología dentro del desarrollo nacional, pues un paso importante se dará próximamente en nuestro Parlamento cuando se someta a discusión la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué aporta esta ciencia? ¿Cuáles son esta ley? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Para qué nos puede servir? ¿Cómo se conecta con el desarrollo económico y social del país? De eso les propongo que hablemos hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de nuestro país. También me acompaña la doctora en Ciencias Andrea Armas Rodríguez, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación del CIDMA, y me acompañan dos de los expertos que han estado trabajando en esta ley junto a muchos otros compañeros. Dos conocidos nuestros, el doctor en Ciencias Agustín Laje Dávila, asesor de la presidenta de Bio Cuba Pharma, uno de nuestros más prestigiosos científicos en el país, y el doctor Jorge Núñez Jover, profesor titular de la Universidad de La Habana, ambos también miembros del Consejo Nacional de Innovación que dirige, preside el presidente de la República. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, que creo que nos permitirá pues aquilatar el valor de esta ley que estará discutiendo nuestro Parlamento. Así que los invito a que nos acompañen para conocer más sobre esta importante legislación que tendrá el país. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, como es habitual, pues comenzamos con la sección La Noticia del Día. Hoy el presidente del Consejo de Defensa Nacional y primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado recorriendo varias de las zonas más afectadas por el huracán Melissa en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició en la mañana de este miércoles su visita a Santiago de Cuba, en el municipio de Guamá, por donde el huracán Melissa impactó con toda su fuerza en el territorio nacional. Allí llegó hasta la carretera que comunica a esta ciudad con la vecina provincia de Granma por la costa sur. La magnitud del evento meteorológico provocó varias interrupciones en esta vía que hoy mantienen incomunicadas a las comunidades de Palmamocha, La Cueva y La Plata. Junto a las máximas autoridades de la provincia y varios integrantes del Consejo de Defensa Nacional, el mandatario recorrió el vial, donde valoró algunas de las opciones para restablecer la comunicación, recuperar la carretera en el menor tiempo posible y hacerla resistente a los efectos de desastres naturales. De igual forma, llamó a agilizar el restablecimiento del servicio eléctrico en la zona. El jefe de Estado indicó mantener permanente atención a los asentamientos y poblados privados de acceso y que hoy reciben alimentos, agua, víveres y otros insumos por vía aérea. Miguel Díaz-Canel llegó hasta la comunidad Aserradero, que durante cerca de 40 minutos permaneció en el ojo del huracán. La presidenta del Consejo Popular, Norelvis Pérez Sánchez, explicó al presidente que del total de 1.932 viviendas de este asentamiento, 938 sufrieron daños de diversa magnitud. Ya comienzan a llegar los materiales para acometer su reparación, entre ellos 2.500 tejas de fibrocemento para enfrentar las afectaciones totales y parciales de techo, principal perjuicio que sufrió el fondo habitacional del barrio. Con los pobladores de Aserradero dialogó el mandatario y conoció de primera mano sus vivencias durante el paso de Melissa como huracán de gran intensidad. A ellos les convocó a sumarse a las acciones recuperativas para las que recibirán ayuda desde las instituciones estatales. En el vecino caserío de Cojímar, Díaz-Canel fue recibido por intenso ajetreo de sus habitantes, inmersos en la recuperación de sus 137 viviendas. Los vecinos pidieron a las autoridades reabrir un camino en la montaña para acarrear los pinos que fueron derribados por los vientos del ciclón y poderlos emplear en la reconstrucción de sus casas. Con cariño intercambiaron los pobladores de Cojímar con el presidente
presidente, a quien pidieron transmitir sus saludos al general de ejército Raúl Castro Ruz. El titular del Consejo de Defensa Nacional visitó también el poblado del Cobre, uno de los lugares más devastados por el paso del huracán. Para muchos de sus 17,000 habitantes, el impacto de Melissa fue el peor desastre natural que han vivido. En intercambio con los lugareños, el mandatario conoció sus necesidades más urgentes y pudo apreciar cómo en medio de la emergencia que vive la localidad, brigadas especializadas llegadas de diferentes lugares del país y otras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias acometen las acciones recuperativas. Ya se han abierto las oficinas de trámites y de venta de materiales a la población, y el círculo infantil y el semi-internado deben reiniciar sus labores la venidera semana, y paulatinamente se retoman diversos servicios a la población. El mandatario se interesó sobre los daños en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, donde ya se han comenzado a trabajar, mientras se realizan gestiones con la Oficina del Historiador de La Habana para la cooperación, en particular en la restauración de vitrales. Desde allí también, refirieron los pobladores del Cobre, se suministra agua potable y se recargan equipos eléctricos. Nuevamente, Miguel Díaz-Canel convocó a asumir la recuperación con el concurso de todos. Bueno, también los reportes que nos están llegando desde el periódico Ahora en Holguín señalan que el primer secretario del partido y presidente del Consejo de Defensa Nacional visitó este miércoles los municipios holguineros de Urbano Nores y Cacocún para chequear las acciones de la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Melissa y a acompañar allí a el pueblo de esas localidades que fueron dos de las regiones más golpeadas en Holguín, donde las inundaciones pues tuvieron un efecto importante y donde las labores de recuperación, por supuesto, han empezado un poco más tarde que en el resto de las zonas de Holguín, donde se está trabajando también ahora mismo en Sagua de Tánamo, en el municipio de Holguín, en otras localidades en Mayarí que fueron pues azotadas por el huracán. Una noticia, por supuesto, que tendrá seguimiento en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión, El País, puesto en función de comenzar la recuperación, el proceso que va a ser largo, se conoce, de recuperación de todos los daños que dejó el huracán Melissa por el oriente del país. En medio de todas esas contingencias, pues también el país sigue pensando en el futuro, mirando cómo alcanzar un futuro más próspero, de más desarrollo, con una mirada eminentemente científica. Por eso, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación es un paso importante para nuestro país y de ella estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Acompáñenos. Bueno, en las últimas semanas hemos visto activamente en las cuentas de Facebook del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pero también en la reunión del Consejo de Innovación y en diferentes escenarios, pues el tema del proyecto de ley o anteproyecto todavía de ley de ciencia, tecnología e innovación que va a discutir nuestro Parlamento. ¿Por qué es necesaria una ley de este tipo, ministro? ¿Cuáles son los fundamentos que tiene esta ley? ¿Hacia dónde apunta el anteproyecto que se está discutiendo hoy en todo el país? Bueno, muchas gracias, Randy. Nuestro primer pensamiento para nuestro pueblo y en particular para la comunidad científica e innovadora que está en las provincias que fueron afectadas por el huracán Melissa, en el que, como tú decías, la ciencia cubana jugó un rol importante en su enfrentamiento y también ahora en la recuperación. Y yo creo que hablar de la ley en este momento es también hablar de esperanza, es también hablar de cómo lo que hemos previsto en el país para apostar por la ciencia y la innovación para nuestro desarrollo sostenible realmente tiene un basamento importante en las capacidades que ha creado precisamente la revolución en materia de ciencia, en materia de innovación, y eso es hoy capacidad transformadora para el desarrollo de Cuba. Entonces, había que preguntarse, bueno, ¿para qué es importante esta mesa en un día como hoy? Para muchos puede ser de desesperanza, bueno, porque esto es parte de la apuesta que está haciendo nuestro país para desarrollarnos de manera sostenible y con base en nuestros propios recursos. Y hay un elemento clave, y es que desde el mismo inicio de la revolución, con la inversión importante que se ha hecho en potencial humano, en institucionalidad, se han creado condiciones que realmente ameritan que
una parte mucho mayor de lo que hoy se vuelca a desarrollo sobre la base del conocimiento se lleve a vías de hecho. Y un documento, una ley, para nosotros nos puede ayudar a jerarquizar ese accionar. Nosotros no solamente hemos dotado al país durante mucho tiempo de una capacidad nacional en ciencia y tecnología en el ámbito de las universidades o en el ámbito de los centros de investigación. También tenemos un tejido empresarial que tiene un componente importante de conocimiento. También tenemos gente conocedora, un guajiro conocedor, un técnico medio conocedor, un obrero calificado conocedor, y realmente ese potencial tiene que ser desarrollado. Como tú conoces, durante el último periodo hemos trabajado intensamente porque ese potencial se dinamice. El sistema de innovación nuestro ha incluido en los últimos años novedosas figuras económicas para fortalecer la conexión entre los que producen conocimiento y los que lo implementan entonces en nuevos productos, conocimientos. Estamos hablando hoy de parques científicos tecnológicos, estamos hablando de empresas de interfaces, de fundaciones, de incentivos económicos a la producción científica, a la innovación. Y eso ha sido con pujanza, nuevos instrumentos para dinamizar la innovación. Pero hay que también decir que tenemos muchas reservas de eficiencia en esa implementación. Porque si tenemos hoy una norma que permite que los estudiantes puedan ser remunerados por participar en proyectos, todavía es limitado el número de estudiantes que se remunera? Porque si podemos en cualquier universidad de Cuba tener profesores investigando, ¿por qué eso no ocurre todavía? Entonces, nos parece que hay todavía muchas reservas que pasa por eliminar trabas, que pasa por romper barreras, que pasa por incrementar la cultura de innovación, no solamente de la comunidad científica, la cultura de innovación de nuestros directivos, de nuestros tomadores de decisiones. Y yo creo que la ley puede ayudar a jerarquizar esa visión de que realmente la ciencia es una herramienta imprescindible y la innovación es una herramienta imprescindible para el desarrollo del país. Que no es solo una expresión política o una expresión de gobierno, sino es una voluntad de país. Algo que la ley nos puede ayudar a seguir cubriendo vacíos legales que tenemos hoy, que nos hemos dado cuenta, porque no puede haber una buena política científica si no hay una buena política económica, una buena política financiera, una buena política laboral, una buena política desde el punto de vista de la educación básica o superior. En general, la ley identifica que el asunto de la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación es un elemento a transformar y persigue hacerlo. Pero yo quisiera enfatizar que esta no es una ley de prohibición, esta es una ley de fomento. Esta no es una ley de ministerio, esta es una ley para Cuba. Esta no es una ley únicamente para los científicos o para los académicos o para los profesores. Esta es una ley también para los innovadores y racionalizadores, para nuestros empresarios, como he dicho constantemente, para nuestra gente del campo, para los productores en cualquier lugar. Es también una ley para la sociedad civil. Mira, hay un componente importante de la ciencia cubana que está en las asociaciones científicas que tenemos nosotros. Sociedad Cubana de Meteorología, Sociedad Cubana de Matemática, Computación, Sociedad Económica Amigos del País, la más antigua de Cuba. Todas las sociedades de la medicina que son todas diversas. Las sociedades de la medicina. Ahí hay agrupación de científicos, de profesores, que muchos ya ni siquiera están laborando hoy, o sea, y sin embargo están vinculados y tienen una capacidad de transformación. Entonces, yo creo que esto es un salto superior en la organización de la sociedad cubana en pos de que realmente el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, que también es una figura muy actual de la política científica, nos permita jerarquizar cada vez más, no solamente desde el punto de vista de la política, sino de los instrumentos, la capacidad de aterrizar, la capacidad de transformar en cada lugar. Y ahí también hay una condición muy importante que tiene que ver con que no solamente queremos construir una economía del conocimiento, para lo cual tenemos capacidades, no, queremos construir la sociedad socialista del conocimiento. Y eso es un reto mayor porque estamos haciéndolo en un contexto de sociedad capitalista del conocimiento. Entonces hay que manejar muchas herramientas. Por ejemplo, la ley lo dice muy claro, tenemos que trabajar con la ciencia abierta, tenemos que compartir, pero también la ley dice que tenemos que proteger aquellos temas estratégicos que nos permiten a través de patentes, de secretos industriales, etcétera, la capacidad de convertir ese intangible creado por el potencial humano y por la institucionalidad nuestra en productos, en servicios, en ingresos, en exportaciones. Pero quiero dejar muy claro que la ley para nada tiene una visión economicista, es muy amplia. La ética tiene una presencia importante, la cultura científica, la cultura de innovación, y esa conformación de la ley y esa capacidad transformadora
que nosotros le vemos a la ley, y por eso digo, hay que ver esta mesa para enterarnos de cuál es la capacidad transformadora que tiene esta ley, que nos permite ya desde la cultura ir moviendo, y con el objetivo de poder implementarla bien después, ¿no? Una de las cosas que realmente legitima a la ley es la construcción colectiva que hemos tenido, Randy. Porque antes de tener ningún documento, empezamos con nuestro equipo de trabajo a hacer recorridos por todas las provincias del país, con el objetivo de discutir conceptos. Y la pregunta era sencilla: ¿cuáles son los temas principales que en la Cuba de hoy tienen que estar en la ley? En algunos lugares es curioso, pero nos decían, bueno, pero a nosotros nos es muy difícil discutir si no hay un documento que nos sirva de guía. Y la idea no, era más de tormenta de ideas. Claro. Vamos a identificar. Y quiero decir que la ética, recuerdo como ahora mismo en Ciego de Ávila, la ética científica, la ética a la hora de compartir, por ejemplo, los mismos ingresos por los resultados de una transferencia de tecnología. En bioplantas, recuerdo de Ciego de Ávila, ahí fue un tema importante. Recuerdo en Matanza, un compañero de Indio Atuey, que lo primero que dijo fue que la participación de los cubanos en el exterior en el sistema de ciencia, tecnología e innovación era un elemento de total actualidad en la Cuba de hoy. Recuerdo en otro lugar donde se referían a que la alianza público-privada en la incubación de empresas de base tecnológica era un aspecto que tenía que ser inaplazable. Y hemos tenido también los retos de que la ley de cierta forma ha tenido que incorporar, Randy, algunas políticas o algunas ideas generales que estaban más concebidas para otras normas. Por ejemplo, en la ley de empresas se preveía las empresas de base tecnológica, pero como nuestra ley va ahora en diciembre, sería incomprensible para nuestra comunidad científica que un elemento clave como la incubación de empresas de base tecnológica, con la cual estamos totalmente interactuando en el día de hoy, no tuviera una presencia en la ley. Entonces, hoy aquí hay un grupo de compañeros muy queridos que está representando a un grupo de trabajo temporal mucho más amplio, con presencia de todos los actores, digamos, del sistema de innovación. En ese grupo temporal de trabajo nuestro estaba el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y varios vicepresidentes. Claro, Luis. Estaba el presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores de Cuba, de la ANIR, porque también quiero decir que esta ley es inclusiva. Esta también es la ley de la ANIR. De hecho, esta ley derogará la ley de innovación y racionalización de 1982. Y esa ley es la que protege la ANIR. Por tanto, nosotros hemos incorporado eso. Como insisto, esta es una ley muy amplia. Una mirada inclusiva. Una mirada inclusiva de la innovación. Desde la innovación, ahí está el fórum, ahí están las brigadas técnicas juveniles, ahí están los consejos provinciales de ciencias sociales y humanísticas, que tú sabes que tienen un rol importante en cada territorio del país. Están los polos territoriales. O sea, tiene una visión muy amplia de este tema. Si fuéramos a definir, ministro, ¿cuáles son, podríamos decir, los grandes temas que la ley engloba, que la ley enfrenta en su concepción? Bueno, para elaborar la ley, lo primero que se hace, y lo hicimos también en una discusión muy amplia, es la identificación de los principales problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí identificamos 20 problemas. A partir de la identificación de esos 20 problemas, elaboramos, Randy, 20 principios de política, que son los aspectos que deben ser transformados desde la política para dar respuesta a esos problemas. Y es ahí donde sale entonces el articulado de la ley, ¿no? Son 20, pero yo quisiera resumirlo en 5. Y por eso nuestros compañeros y nuestra compañera tratarán de enfatizar cómo hemos dado respuesta a esos problemas, ¿no? El primero es de la conducción, el de la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que supera visiones de que un ministerio es capaz de hacer una cosa, que deja claro que si no hay una concertación de política, que si no hay una discusión, si no hay una conciliación, es imposible poder llegar a resultados, y que también enfatiza que en el socialismo, esa es de las cosas que debemos nosotros tener resueltas. Y por tanto hay un enfoque de la gobernanza como un problema medular. Segundo, el potencial humano. El potencial humano para nosotros es el nudo gordiano del desarrollo de la ciencia en Cuba, porque todo lo que hagamos nos debe conducir a que tengamos cada vez más capacidad de que nuestros jóvenes sean parte de la ciencia, de que la remuneración y los incentivos económicos vayan en paralelo con los incentivos de otra índole, y que el proyecto de vida institucional, el nacional y el personal estén cada vez más alineados. Y eso es un tema importante, se le dedica un capítulo completo de la ley a ese tema del potencial humano.
El tercero tiene que ver con el financiamiento, que en un país en desarrollo, además en un país bloqueado, evidentemente es un asunto muy importante. Hay que decir que Cuba es uno de los pocos países del mundo cuyo financiamiento para la ciencia es básicamente nacional, Randy. Cualquier país latinoamericano, caribeño, en desarrollo, un monto importantísimo, 60, 80% de financiamiento para la ciencia viene del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo nuestro no, lo nuestro es básicamente de la economía nacional. Ese es el tercero y es un elemento clave, no solamente el financiamiento en general, sino también el financiamiento en divisa. Tenemos que buscar cerrar ciclos de esquemas que nos permitan dotarnos de divisa para seguir dinamizando determinados sectores. Esta idea está relacionada con los parques científicos tecnológicos, con las empresas de alta tecnología, ¿no? Es una idea que tiene que ver también con el tejido económico de alta tecnología que tenemos nosotros en el país. Un cuarto asunto tiene que ver con las conexiones. Nosotros necesitamos cada vez más muchas vías para conectar. Lo que hemos hecho abre camino, pero no es suficiente. Y ahí hay otras figuras que también se esbozan y sobre todo dejamos la puerta abierta a que haya cada vez más conexiones. Fundaciones, empresas de interfase, etcétera. Clúster, centros tecnológicos. Hay una discusión muy amplia de eso con la academia y en las provincias que hemos estado visitando. Y la última tiene que ver con el impacto de lo que logramos y con la evaluación de lo que hacemos. Hay un rol muy importante que tiene que jugar en la Academia de Ciencias de Cuba como institución asesora y consultiva en materia de ciencia del país, pero también la ley propone que la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, periódicamente evalúe indicadores para la ciencia cubana y para la innovación. Y yo creo que eso es salud para todos. Y también avanzar en la evaluación de políticas públicas. No puede ser el sigma el que se evalúe cuánto ha avanzado o no en el tema de la ciencia. Necesitamos contrapartida, necesitamos una visión amplia del asunto. Yo recuerdo mucho que Laje, y lo dijo mucho en el grupo, que él decía, nosotros mejoramos mucho la mortalidad infantil porque todos los días la medíamos. Teníamos un indicador que eso, no había manera de camuflar eso. Entonces, bueno, tenemos que hacer eso. Hay una idea general de los indicadores y lo más importante es que, más allá de las metas de corto plazo, ha habido una discusión eterna de si ponemos números o no. En la ley vamos a crecer tanto por ciento en I+D con respecto al PIB para el 2000 tanto. Eso es parte del debate y yo creo que también nos ha enriquecido mucho. E insisto, lo que realmente legitima esta ley es esa construcción colectiva que tuvimos en cada lugar, Randy, y no es menor. Yo quiero decir que la propuesta inicial que hicimos en el grupo fue mejorando paulatinamente. Nos sentíamos cómodos cada vez que regresábamos y decíamos, se nos quedó. Pongo el ejemplo, el desarrollo sostenible en el concepto inicial estaba más unido al tema ambiental o al tema económico. Enseguida el enfoque social es imprescindible. El término de innovación estaba más restringido al impacto económico. Me acuerdo de la UCLB, Anabel, el impacto social, la transformación social, la innovación como herramienta para la transformación social. Por tanto, ha sido un proceso muy enriquecedor y yo creo que cuando hablamos realmente de grupo de temporada de trabajo, hay que decir que ha sido Cuba, una buena parte de Cuba a la que ha estado en eso. Y cierro diciendo lo siguiente, cada vez que íbamos a un lugar, cada vez que parte de este equipo, otros compañeros íbamos a un lugar a discutir, iba Juventud Técnica con nosotros, una periodista o periodista de Juventud Técnica, y hacía una especie de relatoría que se publicaba en tiempo real en las páginas de ellos. Y no era para quedar ambiente de lo que estábamos haciendo nosotros, era para que hubiera constancia de qué dijo cada cual. Y hoy tenemos la memoria histórica de eso. Hoy se puede ir a una página de Juventud Técnica y saber qué se dijo. Y por tanto la comunicación, de paso también lo menciono, tiene también un rol y una presencia importante en el cuerpo de la ley. Y eso enriquece, por supuesto, una ley que es clave para el desarrollo del país y ha propiciado que también la comunidad científica se sienta representada, satisfecha con todo este proceso, más allá de las divergencias claras que puede tener un documento tan amplio como este, y los debates, como ha dicho el ministro, han sido enriquecedores. Acá tenemos un trabajo que nos ha hecho el equipo Naturaleza Secreta para nuestra mesa redonda sobre uno de los debates que tuvo lugar en la Academia de Ciencias en nuestro país. La discusión de esta ley ha enriquecido extraordinariamente a partir de lo que ha aportado todo el mundo, no solamente aquí, sino lo que se ha aportado una vez que se conoce el texto de la propuesta.
Yo coincido plenamente en que esta ley todavía necesita madurar y por lo tanto creo que no deberíamos sentirnos obligados con determinados plazos. Si los proyectos en su interior no tienen becas de todo tipo, no me estoy refiriendo a becas de investigación solamente, sino de apoyo a la investigación, de logística, de gerencia económica de los proyectos y demás, no vamos a solucionar el problema de los recursos humanos, la remuneración y la atención al capital humano, y no vamos a capitalizar y dinamizar el recurso humano que existe en las universidades y en los centros de investigación y el sector empresarial en términos generales. En el Consejo de Jóvenes de la Academia de Ciencias, que son ya 165 jóvenes talentosos del país, el 60% es doctor en ciencia, pero hay un 40% que está en el proceso doctoral. Entonces, no solamente reconocer al joven asociado, sino al miembro del Consejo de Jóvenes, que los incluye a un grupo más grande. Esto creo que debe ser, estar escrito, explícito en la ley. Nuestra ley no tiene una sola palabra de crear valor ni de bajar riesgo. La palabra científicos aparece 8 veces. Por supuesto, la palabra científica, ninguna. La palabra universidad aparece 7 veces. La palabra publicaciones científicas aparece 3 veces. La palabra patentes aparece 2 veces. La palabra profesores aparece 1 vez. La palabra financiamiento 31. La palabra empresa 42. O sea, puede ser una ley de ciencia, tecnología, innovación, pero también parece una ley de empresa alta tecnología. Es muy importante la transformación productiva, es muy importante la creación de las empresas de alta tecnología, pero es muy importante atender a las problemáticas sociales que están aquejando hoy a nuestro país y que sin ese potencial humano, sin esa solución a los temas de la dinámica demográfica, a los temas de las migraciones, a un conjunto de elementos, no vamos a poder hacer ciencia. ¿Cómo pudiéramos ver reflejado a uno de los principales innovadores de la sociedad cubana, al maestro? Ese docente que fue quien preparó, quien educó a los científicos que hoy jugamos un gran espacio en nuestra sociedad. ¿Qué podemos enaltecer en función de la formación vocacional? ¿Cómo nos podemos ver reflejados en la ley? A partir de mantener a cualquier precio los IPBC, a partir de los resultados de las competencias internacionales, donde siempre que va Cuba regresan con una medalla. Creo que la ley queda floja. Aquí me voy a referir. El INDER tiene un sistema de atención a sus glorias deportivas. Cultura tiene un sistema de atención a sus glorias, a las glorias culturales de este país. Yo creo que la ley tiene que reflejar que tiene que haber una estrategia y un sistema de atención a las glorias de la ciencia de este país. Tenemos una ley de inversión extranjera que permite asociaciones internacionales, asociaciones económicas internacionales que permite asociar entidades nacionalmente, asociar la universidad o un centro de investigación a una entidad empresarial. No tenemos base legal para hacerlo. También muy de acuerdo en que la sostenibilidad, lo pongo en varios lugares, no solo es ambiental, no solo es económica, también es social. Quiero ante todo felicitar a la comisión que ha trabajado, el grupo, creo que se llama así, me disculpan, Grupo Temporal de Trabajo, y a los expertos que han redactado este documento normativo que ha llegado a nuestras manos. Nuestro país está plagado de situaciones que son obstáculos que están hundiendo de alguna forma la economía y la propia gobernanza del país. Por lo tanto, creo que también tenemos que cambiar nuestra mente y ver que nada está escrito en piedra, y si hay algo que conviene y que hay que hacerlo y ponerlo en la ley, hay que ponerlo en la ley. Estoy en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara, en el atardecer. Escucharán las aves llegando al parque para dormir, para pernoctar durante la noche. Ha sido un día agotador, estamos exhaustos pero contentos, porque hemos podido dedicar la mañana a discutir con la comunidad científica e innovadora de Villa Clara la propuesta de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y no podía ser menos, una excelente discusión, con debate, con propuestas concretas de cómo mejorar la ley, con visiones excelentes desde el papel de las ciencias sociales y las humanidades, de las ciencias básicas, de la importancia de la innovación en el contexto actual del país, y con el rol clarísimo de que la ciencia tiene varias responsabilidades, pero hay dos que son imposibles de eludir. La primera,
ser capaz de proponer soluciones a los desafíos actuales de la sociedad cubana. La segunda, siempre seguir mirando hacia adelante, abriendo caminos, ampliando perspectivas, ofreciendo soluciones a la dirección del Estado, del gobierno, del partido, a nuestro pueblo, de cómo buscar, de cómo enrumbar los caminos para seguir adelante con nuestro proyecto de sociedad socialista. Por tanto, qué mejor que compartir acá con ustedes las vivencias de ese momento, y dentro de poco lo tendremos en nuestras redes sociales. Un abrazo y nos seguimos viendo en cada provincia de Cuba. Bueno, tenemos un ministro de Ciencia también comunicador, y eso es muy importante porque la ciencia también es importante que salga de los claustros y llegue al pueblo, que en definitiva es el protagonista de toda nuestra obra. Pero hablaba de manera particular de cuánto se puede aportar desde la ciencia a la conducción del país, a la conducción del gobierno, y ahí está todo lo que se ha hecho en los últimos tiempos en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, y también esa vinculación de la ciencia a la dirección del país. Jorge Núñez está muy cercano a todos esos procesos, es parte del Consejo Nacional de Innovación y nos prestigia como Agustín que sus artículos y sus opiniones también los podamos publicar en Cuba Debate. Jorge, ¿qué visión da este proyecto de ley del sistema de ciencia, tecnología e innovación que el país debe tener? ¿Cómo se articula el tema de la gobernanza dentro del sistema y qué elementos, en su opinión, pues singularizan, ponen en relieve esta ley que la hace superior a lo que hasta hoy tenemos en materia de ciencia, tecnología e innovación en el país? Oye, me estaba sonriendo porque antes los cubanos dedicábamos esa pasión a discutir de pelota y otras cosas, pero ahora parece que los temas de ciencia, tecnología e innovación se han convertido también en un asunto de interés público y de debate importante. Pero eso es perfecto. Eso es perfecto. Claro, que haya las dos cosas. Eso es perfecto, que haya las dos cosas. Oye, no, bueno, a ver, el primero de los últimos 10 años aproximadamente, hacer una miradita hacia atrás breve, el país se han hecho varios procesos que van en la idea de la innovación, en la idea de promover la innovación. Hace 2 años más o menos atrás, un experto internacional que asistía a un taller que organizó el CIMNA, lo dimos aquí en un hotel de Miramar. Entonces el hombre, viendo el cruce de fuego con respecto a la innovación, el interés por la innovación, el hombre se para y dice, es que en Cuba están viviendo un movimiento por la innovación. Entonces, efectivamente, porque mira, los parques científicos tecnológicos, las empresas de alta tecnología, las empresas de interfaz, la fundación de la Universidad de La Habana, que ha sido realmente algo muy importante, todo eso apunta a qué cosa, a conectar el conocimiento, a conectar a los conocedores, por decirlo de alguna manera, al sector del conocimiento, con la producción de bienes, servicios, es decir, con el sector de producción de bienes y servicios. De manera que el conocimiento no sea solamente conocimiento, sino sea además un activo para la práctica social. Genere productos, bienes, servicios, nos ayuda a resolver problemas sociales, éticos, políticos, económicos, de toda naturaleza, de salud, claro. En fin, que el conocimiento utilizable, y esa sería la fórmula, no deje de utilizarse. Que no nos siga ocurriendo lo que tradicionalmente nos hemos quejado. Hice mi tesis de doctorado, fue brillante, me dieron una magnífica calificación, pero está en una gaveta guardada, nadie lo ha utilizado. He elaborado una metodología que a la empresa tal, eso debería ser fantástico, pero la empresa no se interesa por eso. Esa desconexión entre actores, entre el que produce conocimiento, entre el que tiene que utilizar ese conocimiento y convertirlo en valor, esa desconexión lamentablemente la hemos arrastrado demasiado tiempo. Hay mucho conocimiento utilizable, no utilizado, acumulado a lo largo de la historia. Entonces, en los últimos años, este movimiento por la innovación que se hacía alusión y estas figuras que se han ido creando para facilitar que eso no siga ocurriendo, creo que han ido creando un interés público acerca del tema de innovación. Yo creo que Cuba ha hecho muchas cosas innovadoras, por supuesto, de la mano de Fidel se han hecho maravillas, pero en los últimos 10 años yo creo que en el discurso público el tema de innovación ha ocupado un lugar especialmente relevante, ¿no? Entonces, esa idea de la innovación es la idea, digamos, una de las piezas clave, uno de los conceptos clave en los cuales descansa la ley que estamos comentando, ¿no? Se trata de conectar innovación como conexión del conocimiento con la práctica social,
no en algunos sectores, en todos los sectores. Exacto. Da igual una empresa que la administración pública. Exacto. Da igual un municipio agropecuario que un municipio industrial, en cualquier parte. La innovación es algo que es coextensivo al espacio social en sentido más amplio de la palabra. Y lo hay en toda la ciencia. Exactamente. Y por otra parte, no se trata de algunos conocimientos u otros conocimientos. Por ejemplo, digamos, el papel de las ciencias sociales y las humanidades es tan importante como puede ser la ingeniería, o como puede ser las ciencias médicas o las ciencias naturales. Es decir, todos los campos del saber están en oportunidades de ofrecernos riqueza, de crear beneficios, bienestar para la población. De manera tal entonces que esa idea de innovación es la que está atravesando la ley de alguna manera. Por supuesto, el concepto que asume la ley es el concepto de sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, pone a dialogar este aspecto de la innovación en su sentido de utilización práctica del conocimiento y tal, lo pone a dialogar con la ciencia y la tecnología en sus relaciones. De manera tal entonces que la ley se tiene como una de sus piezas claves conceptuales y prácticas para la conducción de todo eso, la idea de sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahora, quería además hacer una paradita que es lo siguiente. Si bien este movimiento ha tenido lugar en los últimos años, los resultados de la pandemia dejaron unas lecciones formidables que también nos estimularon en esta misma dirección. El país fue muy innovador con la pandemia. Eso fue lo que nos permitió tener los candidatos vacunales, 5, después 3 vacunas, lo que nos permitió resolver los ventiladores pulmonares, nos permitió un montón de cosas. Fue la innovación. Es decir, este país demostró que si se organiza, se une, se pone a trabajar junto a todo el mundo, si junto a la empresa, al sector del conocimiento, la conducción desde el gobierno, del Estado, de esos procesos, proporcionando caminos de política pública que faciliten esos encuentros, eso da resultados. Se sobrepasaron obstáculos, se unieron el sector público y el sector privado, todo el mundo en función de una solución. Exactamente. Entonces, yo creo que todo eso hace que la ley llegue en ese momento. Si la ley en el momento que hemos hecho todo eso, esas cosas extraordinarias se han hecho. Ahora hace falta dejarlo en letra firme para que por ahí podamos andar. Vuelvo al tema del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es una pieza clave dentro del sistema, ¿no? El sistema incluye actores, incluye instituciones, incluye políticas y un largo etcétera de elementos que ahí están incluidos, pero insiste en algo muy importante, en las conexiones entre todos ellos. A ver, pues siempre hay empresas, en todas partes hay empresas, en todas partes hay universidades, en todas partes hay centros de investigación, en todas partes hay gobierno, pero hace falta que eso cierre filas y se junte. Lo que propone la idea del sistema de ciencia, tecnología e innovación es la conexión entre actores, entre procesos, entre normativas, entre incentivos, y que todo eso permita entonces que los procesos de producción, difusión y uso del conocimiento, ciencia, tecnología en nuestro país vayan en la dirección adecuada y se encuentren efectivamente con el desarrollo económico y social del país. Yo creo que eso sería un punto clave, ¿no?, a la hora de hablarlo del sistema de ciencia, tecnología e innovación. El objetivo entonces es conectar el sistema con el desarrollo económico y social del país. Yo creo que ahí hay una pieza clave para entender la ley, entender lo que está escrito en la ley, lo que está regulado dentro de la ley. Ahora, hablando de lo que dejó la pandemia, quería mencionar dos cosas muy importantes también dentro de esta transformación. Ya directamente de la pandemia, saliendo de la pandemia 2021, el compañero Díaz-Canel genera dos iniciativas que a mí me parece que son importantes y que están presentes en la ley y que es importante destacarlas. La primera de ellas tiene que ver con la creación del Consejo Nacional de Innovación. Fíjate que de innovación no es un Consejo Nacional que se ocupe también de la ciencia, por supuesto, eso está subsumido ahí adentro. Claro. Pero su idea principal es abordar las políticas de innovación en sectores clave, en elementos clave. Transformación digital, transformación energética. ¿Quiénes se reúnen en ese contexto? Esto para ilustrar lo de las conexiones entre actores. El Consejo Nacional de Innovación lo componen empresarios, académicos y gente de gobierno. Y todo el mundo hablando en igualdad de condiciones, todo el mundo debatiendo arduamente sobre los temas que se discuten, adoptando recomendaciones para el Estado y el gobierno en largas sesiones de trabajo. Esa es una pieza
que nos ha dejado todo ese proceso y que está reconocida dentro de la ley que estamos comentando. Y ese consejo recientemente analizó este proyecto de ley, debatió sobre también este proyecto de ley como consejo. Exactamente. Nosotros, bueno, prácticamente las reuniones son casi mensuales. Inicialmente se previeron que iban a ser trimestrales, pero el propio presidente ha insistido en esos temas que, como saben, le interesan especialmente, comprende perfectamente el papel que ocupan en nuestra sociedad, y eso es lo que estamos haciendo. Y la otra figura es la del sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Esa es una idea que consiste en decir más o menos lo siguiente: las personas que ocupan responsabilidades máximas en cualquier nivel, en una empresa, en el Estado, en un territorio, puede ser un municipio, puede ser una provincia, esas personas deben hacer un serio esfuerzo y ocuparse seriamente de promover la ciencia, la tecnología y la innovación y conectarlo con los procesos de desarrollo que están involucrados en ellos. Esa es una idea. Es decir, el fomento de esas actividades para conectarlas con el desarrollo, sea en un territorio, en un sector o donde fuera. Y la otra idea que es muy importante es la idea de aprovechar al máximo el conocimiento experto, vamos a llamarlo así de esa manera. Es decir, significa que no se tomen decisiones sin consultar a todas las personas que saben sobre estas cuestiones. Gobernar basado en ciencia. Basado en el conocimiento, basado en la ciencia. Y fíjate que dentro de las funciones que se definen del sistema de ciencia, tecnología e innovación que estaba mencionando, hay algunas funciones que son más tradicionales: hacer investigación científica y tecnológica, por ejemplo. Esa es una de ellas, generar innovación. Pero hay una de ellas en particular que es esto que internacionalmente se llama, porque no es un invento cubano, el asesoramiento científico de las políticas públicas. Es decir, esto, por ejemplo, en la Unión Europea eso es una cosa súper reconocida, con una cantidad de literatura sobre esos temas y prácticas, experiencias y tal. Eso durante la pandemia, el periodo de la pandemia, internacionalmente cobró una enorme importancia. Nosotros en Cuba internalizamos eso, lo vivimos prácticamente, porque vimos ese proceso, tanto a nivel nacional como en la conducción en los territorios. Bien, el partido en los territorios, los gobiernos en los territorios, al frente de esos procesos, y pasó lo que pasó. Es decir, el país enfrentó con toda dignidad y con éxito una situación como esa que estamos hablando. Entonces, otra cosa sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que me gustaría subrayar es que ese sistema es un sistema multinivel. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del nivel nacional, pero es decir, ahí hay que construir sistemas a nivel nacional. Hay que construir sistemas a nivel sectorial. Cada sector tiene que tener un sistema de esa naturaleza. Ahora mismo, por ejemplo, en estos días está transcurriendo la primera feria del Ministerio de Cultura sobre innovación. Interesantísimo, porque ese no es un sector donde aparentemente esa era la vanguardia, digamos, ¿no? Pues mira, están haciendo cosas muy interesantes. Están haciendo en la Universidad de las Artes. Exactamente. Agustín inauguró hoy ese encuentro. Sí, yo tengo el viernes que estar ahí también. Las industrias creativas culturales, por ejemplo, son un potencial enorme. La conexión entre los gestores culturales y el desarrollo local puede ser fantástica. Esas cosas están, digamos, en proceso de ocurrir. En cualquier sector pueden ocurrir. En salud, en energía y minas, en cualquier sector. En las propias comunicaciones. En cualquier cosa. Y entonces, por tanto, debe haber sistemas a nivel nacional, debe haberlo en cada sector y lo tiene que haber a nivel territorial. Y ahí me detengo para subrayar un tema que me interesa especialmente. Hasta a nivel de las localidades. Eso tiene que tener alguna presencia de alguna manera en los consejos populares. Porque si el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación no nos ayudan a resolver los problemas allí, en esos espacios de esa magnitud, en esos espacios donde la población está realmente viviendo la vida real, entonces no resolvemos ningún problema. Está muy bien que haya una industria médico-farmacéutica y biotecnológica de altísima envergadura, pero tiene que haber una capacidad de gestionar conocimiento e innovación en los territorios. Eso lo aprendimos muy bien en la experiencia de los años 90 con el proyecto de Aguajay, que el AGE fue el que lo lideró. Pero estamos viendo ahora en municipios como Jesús Menéndez, que están llevando a cabo la transformación energética de una manera espectacular. Sí, a nivel de municipios se pueden hacer muchas cosas y tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo organizar esos procesos allí? Es un poquito más complicado que cuando estamos pensando en un sector o cosas por el estilo. Entonces, termino casi ya con esto, con lo que viene a continuación. El sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es la denominación que utiliza la ley, sí utiliza, emplea y valora y da importancia a la investigación científica, sí, pero le da mucha importancia al aprendizaje.
Es decir, a la capacitación continua. Cuando el ministro intervino al principio, él decía los productores, los técnicos medios, las escuelas de oficio. Es decir, aquí en el sistema de ciencia, tecnología e innovación no estamos hablando solo de investigadores. Claro. Estamos hablando de la necesidad de que todos los trabajadores se preparen para eso, de que todas las personas adquieran conocimientos para manejar las tecnologías, manejar los procesos en los cuales están inmersos, y eso implica un esfuerzo educativo muy importante. Me parece que eso debe ser subrayado. Es una fortaleza que tiene el país. Y es una fortaleza que el país tiene. Este país hizo cosas muy grandes en materia educacional, bien, y a mí ha habido algunos descuidos en algunos momentos. Claro. Entonces, ahí tenemos que prestar especial atención a eso. De manera entonces que quería también decir una frase que puede ser un poquito fuerte, pero para que se entienda. A los efectos del sistema de ciencia, tecnología e innovación y su gobernanza, tan importante como un ministerio como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es el órgano rector por la legislación del país, es el Ministerio de Economía y Planificación, es el Ministerio de Comercio Exterior. Es decir, la gobernanza es multiactoral, es sistémica. Esto no es un asunto de yo ministerio, yo sector voy a dictar. Si fuera nada más que una ley de ciencia, solo de ciencia, ese era un sector y se podía manejar a lo mejor de un ministerio. Pero la innovación está en todas partes, la tecnología está en todas partes. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa gobernanza de la cual estamos hablando? Tiene que ser multiactoral, tiene que ser sistémica, tiene que ser multinivel, tiene que ser, el papel del órgano rector tiene que ser de concertar a los actores para que participen de esos procesos, bien, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por ahí hay algunos puntos clave para entender la ley y el sentido que tiene ahí lo del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Por eso cuando el ministro hablaba decía que esta es una ley que no es del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es una ley de país y apunta a todos esos escenarios de los que hablaba Jorge, y yo creo que es muy importante que en primer lugar haya una conciencia política, una conciencia de gobierno sobre lo que significa, y que también se vaya adquiriendo una cultura de lo que eso significa, porque es verdad, teníamos un gran innovador que se llama Fidel Castro, detrás un ejército de científicos, sobre todo en el área de biotecnología, que innovaron y que le dotaron al país de grandes conocimientos, pero realmente la cultura de la innovación como sociedad la hemos venido a ir aprendiendo en esta última década, y creo que es importante que lo adquiramos como sociedad más que como sectores específicos de nuestra sociedad. Ahora, hay mucho todavía por hacer, cuánto puede seguir contribuyendo esta ley y cuánto además puede aportarnos en ese recurso fundamental del que hablaba el ministro, en nuestros recursos humanos, en nuestro talento que está en el cubano y que la revolución ha ayudado a desarrollar, pero todavía hay mucho por hacer, y de eso vamos a hablar ahora en breve aquí en nuestra mesa redonda. Sigan con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Se refiere en particular al potencial humano, yo pienso que además el enfoque con el que hay que mirar ese problema excede el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es un problema de país. O sea, todo aquel que tiene algún conocimiento acumulado en un determinado sector empieza a percibir una carencia de personas para desarrollar un conjunto de funciones y trabajos. Y eso es uno de los dilemas más importantes que nosotros estamos enfrentando como nación. Bueno, un dilema de estos tiempos sin duda, una revolución que ha sido capaz de crear un potencial humano totalmente formado a lo largo de las décadas, pero que hoy tiene que enfrentarse al desafío de la emigración, también del envejecimiento, y tiene que enfrentarse al desafío de que hoy, como decía Alice, tenemos lugares claves que no tenemos cubiertos. ¿Cómo trabajar por el potencial humano? ¿Cómo esta ley también
pues impacta en ese camino, cuánto puede significar, incluso en caminos recorridos, pero que tenemos que potenciar, como la internacionalización de nuestra ciencia, el conocimiento adquirido y forjado en nuestro país. De esos temas me gustaría que Andrea pues nos hablara, la doctora Andrea, acá en esta mesa redonda, hacia dónde apunta la ley en estos aspectos, qué otros detalles, pudiéramos decir, son también novedosos dentro de esta Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, muchas gracias, Randy, y los temas que estamos abordando en la mesa son realmente bien interesantes, y lo que nos han mostrado los audiovisuales nos convidan a darle una mirada bastante integral a lo que la ley está tratando de construir. Y yo, antes de internarme en el tema concreto del potencial humano y las cosas que estamos haciendo, yo quiero reiterar algo que se ha ido apuntando por ponentes anteriores, pero que es muy significativo y que se vincula directamente a conceptos importantes que hay que tener en cuenta con esta ley. Yo creo, en primer lugar, que es una oportunidad histórica. Por primera vez nosotros estamos preparándonos para ir a un proceso de aprobación a una ley de esta naturaleza. Y eso de alguna manera avala el valor que se le está dando en el país a las actividades de ciencia, tecnología e innovación como elementos vitales del desarrollo. Y yo creo que eso es importante. Sí, teníamos ley de medio ambiente, pero era solo una parte de la gran mirada a la ciencia, a la innovación en nuestro Efectivamente, yo creo también que es momento histórico, ¿verdad? Hemos ido creciendo, hemos ido madurando un grupo de cosas y estamos hoy en condiciones de hablar de esta manera. Yo creo que hay otro elemento conceptual que es clave para entender e interpretar mejor la propuesta que se está realizando, y es cómo se está jerarquizando desde la ley la función de fomento de esta ley. Y no deja de ser una ley que regula, pero nosotros estamos intentando que esencialmente impulse, que esencialmente fomente el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación cubano, y realmente lo convierta en ese motor que ale la economía y que ale la sociedad. Y en ese propósito, la ley se convierte en una ley innovadora desde la manera en que la organizamos y de cómo hemos ido construyendo este proceso. Creo que hemos ido viendo en las imágenes cómo ha sido un proceso participativo, en la cual ese potencial humano nuestro ha tenido capacidad de aportar y de ir identificando las principales problemáticas que tiene. Y de hecho, en ese carácter innovador, pues la ley coloca al potencial humano en el centro fundamental de la actividad. El potencial humano realmente es el principal componente de la capacidad científica, tecnológica, innovadora que tiene el país, y está compuesto por un personal especializado que sistemáticamente o realiza o gestiona o apoya actividades de investigación científica, de desarrollo tecnológico, de prestación de servicios científicos tecnológicos. Entonces es diversa, y eso es lo que permite hablar, a nosotros nos permite hablar de que es una ley que es inclusiva, porque no estamos hablando solamente del profesor o del investigador o del tecnólogo o del académico, estamos hablando también del obrero, del técnico, del comunicador, del que gestiona, del directivo que toma decisiones, y entonces incluye dentro de todo lo que estamos proponiendo todos esos elementos. Entonces es inclusiva porque estamos incluidos todos. A mí me gustó mucho en algunos de los encuentros que el propio ministro decía, esta es la ley de los académicos, es verdad, pero es también la ley de los innovadores, es la ley de los aniristas, es la ley de los estudiantes, de los jóvenes, es la ley de todos. Y entonces hemos estado justamente tratando de incorporar las necesidades que tiene el potencial. A la hora de hacer el diagnóstico y cuando definíamos los 20 problemas fundamentales que había, se reiteraba que carecíamos y había ausencia de un programa integral de atención al potencial humano en Cuba. Y es verdad, del potencial humano que está vinculado a la actividad de CTI. Y es verdad. Y tratamos desde la ley, pues entonces, de mandatar el diseño de ese programa integral de atención, que tiene que darle salida y tiene que lograr desde todas las propias normativas que se generen, todo esto que los propios investigadores piden en los encuentros que tenemos, ¿verdad? Hay que lograr
que sientan nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestros innovadores, que son glorias también. Claro. No es solo decirlo, es demostrarlo, y tenemos que encaminar nuestros esfuerzos a eso. Y por eso se está diseñando, se está indicando el diseño de este programa, que tiene que ser de alcance nacional, tiene que llegar a toda la isla, pero que tiene que expresarse en instrumentos especializados, concretos, a partir de los cuales usted logre implementar todo eso. Agustín siempre dice, y a mí me gusta oírlo, el camino usted lo puede poner, pero tienes que lograr que se transite. No basta con que tengamos una ley. Podemos invertir un esfuerzo grandísimo en elaborar una ley, pero si después esa ley no la implementamos de manera adecuada, no la aplicamos como corresponde, el esfuerzo fue en vano. Y ese es un riesgo si no somos capaces de diseñar todo lo que hace falta. Por tanto, tener instrumentos que no son más que esos mecanismos prácticos, técnicos, que permiten cumplir los objetivos de la ley, eso también es un reto que tenemos, ¿no?, en el diseño de lo que estamos haciendo. Y entonces, concretamente, con el potencial humano, hay un grupo de instrumentos que están diseñados, que se están implementando, pero la intención es que este programa permita abrir y podamos incorporar nuevos instrumentos de trabajo con el potencial científico joven, con esos talentos jóvenes que tenemos en los IPBC. Ahí viste a los jóvenes hablando, porque los jóvenes además, con esa naturaleza que tienen y esa dinámica propia, nos empujan a buscarle soluciones y a trabajar con ellos. Y desde el principio, porque hablaba la directora del Centro de Investigaciones Pedagógicas, hablaba de cómo hacerlo desde la educación general incluso, porque en algún momento casi que llegamos a perder los IPBC, casi que llegamos a perder la participación en los concursos de los muchachos, nos fuimos adaptando a la educación de la media y a no promover el talento. Yo creo que rescatar eso, lo que se está haciendo, yo creo que es parte imprescindible de eso, si queremos tener ese potencial humano científico innovador después, ¿no? Es clave empezar desde ahí. Y yo creo que es bueno que también se haya discutido sobre esos temas, ¿no? Discúlpame, es clave empezar mucho antes, y ese ha sido también algunos de los cuestionamientos que hemos tenido en estas discusiones que hemos estado, porque y la edad temprana, y desde que el niño va a la escuela primaria, ¿cómo fomentas y tú vas logrando que se motiven y que haya una orientación dirigida a estas cosas? Entonces, nosotros tenemos que lograr que eso sufra una transformación, y eso es uno de los retos principales que tiene después la implementación de la ley. El trabajo con la reserva científica, esto tiene antecedentes importantes en el país, tiene detrás a la figura del innovador mayor, de Fidel Castro, pero estamos convencidos también que tenemos que mejorar y transformar y ajustar a los tiempos en los que estamos ese trabajo con la reserva científica. Y entonces allí hay un grupo de propuestas interesantes. Yo creo que además la ley está permitiendo dejar caminos abiertos, porque a lo mejor todo lo que tenemos hoy en el orden de instrumentos no es todo lo que necesitamos, claro, pero la ley te da la capacidad de poder seguir avanzando e ir gestionando otras cosas. Y entonces disponer en Cuba de un sistema nacional de investigadores y tecnólogos que incentive y remunere la producción científica, el impacto de la actividad, y que además se vea beneficiado ese investigador a partir de lo que ha aportado, son realmente ideas interesantes. Yo en la preparación para acá, para la mesa, y en lo que hemos venido trabajando, pues nos cuestionábamos cuáles son los aspectos más relevantes que aborda la ley en torno al potencial humano y a cómo vamos a trabajar. Bueno, primero, el mandato de un programa de atención integral. Estamos obligados a lograrlo, porque nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestros innovadores necesitan también mayor estimulación, mayor remuneración, mayor incentivo para la actividad que realiza. En segundo lugar, la ley está poniendo en igualdad de condiciones a los investigadores, como está poniendo en igualdad de condiciones a nuestras universidades y a nuestras entidades de ciencia, tecnología e innovación. Todas en ciencia sin innovación. Sí, porque justamente en estos momentos esa igualdad a veces se ve afectada. Y el investigador de ciencias sociales que desarrolla su actividad laboral en un centro de investigación, por poner un ejemplo, lo voy a poner de mi propio ministerio para que nadie se sienta incómodo, está en la Agencia de Ciencias Sociales del SIGMA, no recibe los mismos incentivos que recibe el propio investigador que también está realizando proyectos de ciencias sociales, pero está, por ejemplo, en una universidad.
Y la ley tiene que lograr resolver esas problemáticas, porque al final la actividad que usted está realizando es la misma y entonces tiene que tener esa evaluación. Y nosotros también evaluábamos, también ha sido objeto de mucha discusión en las sesiones de trabajo, porque además, abro un paréntesis allí, nosotros hemos tenido intensas y sistemáticas reuniones yo no le voy a llamar reuniones porque la reunión me suena algo un poco más formal, encuentros, intercambios entre expertos y posiciones que además defendidas con mucho fundamento y con mucha autoridad y usted avanza, usted crece, ha sido un proceso de crecimiento que realmente es muy valioso y es muy importante. Esos consensos siempre entre tantas, muy difícil. Como diría un guajiro amigo mío, ponerte a cuenta con tantos cabezones, muy difícil, es muy difícil. Es una tarea compleja. Pero bueno, ha sido complejo, pero hemos ido avanzando, enriquece mucho. Y decíamos, por ejemplo, a veces no estamos hablando de entidades de ciencia, tecnología e innovación y no incluimos a las universidades. ¿Y cuánta investigación se produce en una universidad? Bueno, de hecho, los premios de la academia todos los años, la mayor parte son de la universidad. Entonces, ahí también hemos ganado en consenso y estamos diciendo, donde quiera que hablemos de universidades, estamos hablando de entidades de ciencia, tecnología e innovación. Y donde quiera que hablemos de entidades de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de universidades. Y eso también son conceptos importantes que la ley está favoreciendo y que realmente constituyen aportes diferentes en la manera que teníamos de ver el asunto. Yo creo que la ley también favorece la armonización y la coherencia de los requisitos para los procesos de categorización científica y tecnológica y los procesos de categorización docente y de formación doctoral. Y fíjese, yo he participado en muchas de las sesiones de trabajo a nivel de las provincias y las que han estado acá en La Habana. Y ese es un reclamo permanente. Estamos categorizando a un profesor titular y estamos categorizando a un investigador titular. Hay un grupo importante de los requisitos que son iguales, que son necesarios para los dos, pero obligamos a la persona a que ya dispone de una de las categorías, después va a la otra y entonces tiene que hacer el proceso completo. Nuevamente. Y lo mismo nos pasa con la formación doctoral, el tema de las publicaciones, el tipo de revista, o sea, esos consensos también la ley está trabajando para favorecerlo. El tema de la conducción y la gobernanza, estoy hablando ahora ya no de la ley en sentido general, sino del propio potencial humano, también tiene que transitar por transformaciones, tiene que asimilar también este grupo de requerimientos y convertir esa gobernanza en un trabajo conjunto. Obviamente ni es privativo del Ministerio de Educación Superior, ni del Ministerio de Trabajo, ni del SIGMA, pero tiene que estar articulado, tiene que cada uno de los actores cumplir el rol que le corresponde y favorecer mucho más esto. El tema de las becas doctorales ha sido reiterado también, es uno de los temas que más preocupan a nuestros investigadores. Por un lado estamos incentivando que formar doctores, que se hagan doctores, pero tenemos que crear capacidades para que usted pueda acceder a eso en condiciones favorables. Y el tema de la formación de doctores y el tema también de los postdoctorados, también incluirlo dentro de nuestra legislación y dentro de los instrumentos que estemos trabajando. Y por supuesto la actualización de los instrumentos existentes para el tema del potencial humano. Aquí me gustaría hacer una pausa y comentarles que los instrumentos que incentivan al potencial humano nuestro no solo son aquellos que son específicos de esta actividad, tenemos otros vinculados al sistema de programas y proyectos de CTI y a otras actividades donde realmente también podemos lograr favorecer e incentivar la actividad de nuestros investigadores, de nuestros innovadores y en general de todos los que participan dentro del proceso. Bueno, pues la ciencia, por supuesto, nace precisamente del desarrollo humano y si logramos
que ese potencial humano se exprese en toda su amplitud, sea incentivado a expresarse también en toda su amplitud, pues ya la ley de hecho tendrá un beneficio, tendrá un resultado concreto para el país. Pero ¿cómo conectarlo? Como se ha dicho desde el principio, esa ciencia con la economía, esa ciencia con el desarrollo nacional, de eso en breve estaremos hablando con el doctor Agustín Laje. Sigan con nosotros. En el mundo entero se han creado complejos científicos, tecnológicos, empresariales, o se han montado centros de desarrollo tecnológico. Se montan ¿con qué objetivo? Con el objetivo de lograr esas alianzas en esos espacios estratégicos. No tenemos esos espacios en el país, a pesar de que tenemos parques científicos tecnológicos, a pesar de que tenemos fundaciones, a pesar de que tenemos empresas de interfaz. Todavía no existe el modelo organizacional en el país para que confluyan los tres entes en un mismo espacio, pensando en convertir resultados académicos y científicos en incubarlos, y esa incubación convertirla en producto y en servicio. Bueno, ¿cómo hacer eso que decía el profesor Recarey? ¿Cómo lograr interconectar a todos los actores? ¿Cómo poner la ciencia en función de la economía del país? ¿Cómo generar desarrollo a partir de la ciencia y la innovación? ¿Cómo esta ley, doctor Agustín, pues puede ayudar, puede conducir esos procesos? Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta utilizando además el privilegio que me está dando de hablar al final, después de haber oído las interesantes intervenciones de los compañeros que me han precedido. Porque en cada intervención, con diferentes matices, todo eso tributa a un problema muy grande, ¿no? Que es el problema de cómo desplegar la ciencia, la tecnología y la innovación como parte de la cultura general del pueblo cubano. Ese es el tema que está sobre la mesa, tremendo tema que está sobre, y además es muy oportuno que lo discutamos ahora, porque la ley se va a seguir discutiendo, esto está empezando. Es decir, realmente este proceso sigue en los debates que anunció el ministro, y es muy importante que los compañeros que escuchen este debate, bueno, sepan cómo se está pensando, de manera de enriquecer todo esto con las opiniones que vengan, porque bueno, miren, compañeros, necesitamos esta ley. A lo largo del debate ha habido, porque la vida es muy rica de posiciones heterogéneas, ¿no? Ha habido quien ha dicho que la ley no hace falta. Eso lo han dicho varios compañeros. Y bueno, con todo respeto de compañeros que admiramos, están equivocados. Es decir, los compañeros admirables e inteligentes también se equivocan, ¿no? Sí, también se equivocan. Y el que te diga que esta ley no la necesitamos, no, está equivocado, porque es que nosotros tenemos que enfrentar el desarrollo del país. Y el desarrollo del país en el siglo XXI, no... En la era del conocimiento. En la era del conocimiento, en la era de la globalización. Entonces, somos un país de 9 millones de habitantes. 9 y algo, ¿no? No sé qué es lo último que digo. Sí, 9 y tanto. Entonces, pero además somos un país sin recursos naturales. Es decir, sin petróleo, sin grandes reservas minerales. Entonces, y esas no son situaciones coyunturales, eso es para siempre. Vamos a seguir siendo un país chiquito, vamos a seguir siendo un país con pocos recursos naturales. Entonces, ¿cuál es la palanca de nuestro desarrollo? Bueno, la palanca de nuestro desarrollo no puede ser la demanda interna, ¿no? Como puede ser para China, por ejemplo, que con 1.300 millones de consumidores, o para la India, o para la India pueden hacer un desarrollo de cualquier rama y rentabilizar eso. Y no puede ser tampoco la palanca de los países que tienen abundancia de recursos naturales. Nosotros somos pocos, ¿no? Y sin recursos. Entonces, ¿cuál es nuestra palanca? Nuestra palanca es la ciencia, la tecnología e innovación. Él lo dijo, tendríamos que vivir del pensamiento. Tenemos que vivir. Es esa, no hay ninguna. Entonces, el hecho de entender que esa es nuestra palanca, ¿no?, nos obliga a legislar, ¿no?, para catalizar ese esfuerzo y para crear un contexto para ese esfuerzo. Pero además, no solamente porque estemos, digamos,
concientizado de que eso hay que hacerlo, es que además es un mandato de la Constitución. La Constitución del 2019, ¿no?, que votó aquí el 86% de los cubanos, ¿no? Y ustedes me perdonan, a mí no me gusta mucho leer papeles, pero sí hay que leerlo porque es un párrafo de la Constitución, es el artículo 21, ¿no?, que dice: el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social, ¿no? E igualmente implementa formas de organización, lo que decía Andrea, formas de organización y financiamiento y gestión de la actividad científica, propicia la introducción sistemática y acelerada de los resultados, tema que subrayaba Jorge, en los procesos productivos de servicio mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente. Ese es el artículo 21. Pero además el artículo 21, compañero, está en el título 2 de la Constitución, que es el título de Fundamentos Económicos del Estado, ¿no? Y eso es nuevo, porque las constituciones anteriores no lo veían tan así, inclusive las constituciones del socialismo. Lo veían más en lo social, ¿no? Lo veían más en lo social, más en lo educativo, lo cual es correcto. Pero el hecho de que tengamos ese planteamiento de la base científica en el título de Fundamentos Económicos, ahí hay un mensaje, Entonces, y nosotros, a partir de ahí, si eso lo dice la Constitución, o la Constitución es la ley de leyes, ¿no? A partir de la Constitución vienen las leyes. Es decir, las leyes que implementan ese mandato constitucional, y esta es una, ¿no? Y que nos debe guiar a construir la institucionalidad. Porque para desarrollar algo necesito cultura e institucionalidad, las dos cosas, que se refuerzan mutuamente, ¿no? Construir la institucionalidad que necesitamos para que la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no?, sea esto que está ahí, que mandata la Constitución. Y es una ley que tiene que darle respuesta a ese tema ahora. Es verdad que es una ley para el futuro, que la ley tiene que tener visión de futuro, pero la ley tiene que, digamos, ayudarnos, construir herramientas para los problemas que tenemos hoy. En un contexto mundial donde el papel protagónico de la ciencia, la tecnología e innovación en el desarrollo de las sociedades humanas es un problema del mundo, ¿sí?, del mundo entero, ¿sí?, con diferentes enfoques, ¿no?, las diferentes sociedades, unas con más éxito, otras con otras, pero bueno, es la era del conocimiento, es la era de la sociedad del conocimiento. Y tenemos que empezar por hacer una ley innovadora. Innovadora la ley. Cuando estoy hablando de la innovación en la gestión de la ciencia. No es la innovación en hacer un anticuerpo nuevo, una vacuna mejor, un software de inteligencia artificial. Todo eso es innovación y todo eso hay que hacerlo, ¿no? Pero hay un plano de innovación, que es la innovación en los procesos de gestión de la ciencia. Y para eso la ley tiene que ser innovadora. Y este proyecto, por lo menos el anteproyecto, como está ahora, que ha sido enriquecido y que se va a seguir enriqueciendo, ¿no? Precisamente haciendo un llamado a los debates que van a ocurrir, que contribuyan concentrándose esas cosas, a estos temas. Pero el anteproyecto, como lo tenemos hoy, contiene elementos de innovación y los quiero subrayar, ¿no? Sí, por lo menos 5 elementos de innovación, ¿no? El primer elemento de innovación es que esta es una ley de fomento, no es una ley de regulación. Es decir, la ciencia se promueve, no se regula, ¿no? Por supuesto, también nosotros necesitamos regular porque, bueno, los recursos hay que cuidarlos, ¿no? Pero el objetivo primario o la función primaria de esta ley es fomentar, es promover, ¿no? Y eso está dicho muy claramente en la ley, y ese es un elemento innovador con relación a contextos, a instrumentos jurídicos anteriores. Ese es el primero. El segundo es que la ley subraya las conexiones de la ciencia con la economía. El foco de la ley es la ciencia, la tecnología y la innovación, no por sí mismas, sino en sus conexiones con la economía. Y tenemos un antecedente de eso. BioCuba Pharma es un antecedente de eso. Es decir, la gente habla de BioCuba Pharma como una experiencia científica. Los científicos de BioCuba Pharma, tú me has oído discutir este tema aquí mismo varias veces, ¿no? Donde le hemos dicho, BioCuba Pharma no es esencialmente una experiencia científica. Contiene ciencia y contiene buena ciencia, pero BioCuba Pharma es esencialmente una experiencia de innovación organizacional. El concepto de centro de investigación, producción, ¿no?, de orientación a exportaciones, ¿no? Ese tipo de centro surgió con BioCuba Pharma, por lo menos su magnitud que tiene actual, y eso fue en su momento innovador. Es decir, el hecho de que el esfuerzo
no sea solamente de promover ciencia, sino sea de promover impacto de la ciencia en la economía, ¿no? Es un elemento de innovación que está contenido en esa ley, ¿no? Lo teníamos, por supuesto, en la experiencia, en las orientaciones de los dirigentes, pero ahora lo estamos capturando en un instrumento jurídico. Y ese es un segundo elemento innovador. El tercer elemento de innovación es que la ley prevé y estimula el surgimiento de nuevas empresas, especialmente lo que le llamamos las MIPYMES estatales de base tecnológica, ¿no? Y aquí, bueno, por cierto, los compañeros nos oyen a nosotros, posiblemente me estoy refiriendo a la intervención de Mulé, la que ustedes oyeron ahí, ¿no? A lo mejor no tenía que haber mencionado a la empresa 30 veces, sino 22, no sé, ya contaremos eso en su momento determinado cuando se haga la redacción final. Pero no es casual que la ley insista tanto en el fenómeno de surgimiento de empresas de base tecnológica, porque además ese es un fenómeno objetivo, es un fenómeno objetivo y mundial, que es de mediados del siglo pasado, del siglo XX, de mediados del siglo XX. No, ese no es un fenómeno de la época del siglo XVIII, ¿no? El fenómeno de que la actividad científica empieza a haber un protagonismo, una mayor participación del sector empresarial y el hecho de que querramos implementar esa transformación. El día de la universidad yo le decía a los compañeros, busquen hoy los datos del Informe Mundial de la Ciencia de la UNESCO, que están en internet accesibles, ¿no? Y veremos cómo en el sur global la ciencia es financiamiento presupuestado un 25%, mientras que en los países industrializados del norte la ciencia es financiamiento empresarial en más de un 60%. Y nosotros hemos logrado, recuerdo su llamado en una Asamblea Nacional, hemos logrado volver a estimular que desde el Estado se financie la ciencia en mayor cuantía, pero correcto, todavía no hemos logrado que desde la empresa se financie igual. Todavía no hemos logrado, pero ahí hay un protagonismo de la empresa estatal. Y quizá el interés de subrayar que tenemos que lograr eso es otro elemento innovador. Y el cuarto elemento innovador es el tercero. El cuarto elemento innovador del anteproyecto es que el anteproyecto menciona explícitamente la necesidad de inserción internacional, inserción de nuestra ciencia, nuestra tecnología e innovación en el mundo y en la economía del mundo. Porque ese fenómeno de la globalización, la globalización es un fenómeno. ¿Ustedes se acuerdan los eventos que daba el comandante en jefe de globalización y problemas del desarrollo? Sí, la globalización es un fenómeno objetivo, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a insertarnos cada vez mejor, tener éxito en esa inserción de la ciencia cubana en el mundo. El programa de aislarnos es el programa de nuestros enemigos. El programa de nosotros no es ese, el programa de nosotros es al revés, ¿no? Es de insertarnos en la ciencia mundial. Entonces, el quinto elemento es el tema financiero, porque la ley incluye provisiones e ideas sobre una diversidad de fuentes de financiamiento. No podemos salir a un sistema de ciencia y técnica que se financia con el presupuesto del Estado, ¿no? Desde la A hasta la Z, ¿no? Porque bueno, eso no funciona así en ninguno de los países científicamente adelantados, ¿no? Tenemos, o además de la vanguardia, ¿no? Tenemos que tener innovación en los instrumentos financieros, ¿no? Ese problema no les puedo decir que está resuelto, ni siquiera que tenemos claro cómo se va a hacer, ¿no? Pero ese tema tiene mucha complejidad, pero ahí por supuesto que hay un financiamiento del presupuesto estatal que tiene que seguir existiendo. Tenemos que seguir teniendo facultad de matemáticas, facultad de filosofía, ¿no? Y eso hay que financiarlo, pero eso lo financia el presupuesto del Estado, ¿no? Pero ahí hay financiamiento que viene de las empresas, ahí hay financiamiento que viene de las empresas mixtas, ahí tiene que haber financiamiento que viene de las alianzas, e inclusive de las empresas mixtas entre empresas estatales y empresas no estatales. Ahí está empresas creadas, que ya hemos creado algunas, para el acceso a fuentes de capital de riesgo, ¿no? Ahí está, ¿no?, la colaboración internacional y otras formas. Es decir, el tema de la diversidad financiera es otra de las innovaciones que la ley debe contener. Ahora, lo último que quiero decir, ya lo dijeron algunos compañeros, no sé si Andrea o Jorge subrayaron, que el esfuerzo de hacer esta ley es la mitad del camino. La otra mitad es cómo lo usamos, ¿no? Porque una ley es un instrumento. Una ley, y el instrumento hay que hacer un buen instrumento, pero después hay que usar el instrumento.
Es decir, la ley lo que hace es construir un contexto, pero el desarrollo lo hace la gente, ¿no? La gente que a partir de las ideas, ¿no? Que se dan en esa ley, ¿no? logren avanzar en todos los caminos que la ley dibuja, ¿no? Y esa gente son los científicos, los innovadores, los profesores universitarios, los empresarios. Le hablábamos un artículo de los jóvenes empresarios del socialismo, los directivos de nuestras empresas estatales. Entonces esos son los actores que tienen que utilizarle esa ley. Y la actual generación de científicos, de líderes científicos, aquí hay unos cuantos, ¿no? Tenemos la obligación de entregarle un buen instrumento a las generaciones que vienen después, ¿no? A partir de esta experiencia, el periodo especial, la COVI, lo que fundó el comandante jefe, tenemos que capturar eso en nuestro ordenamiento jurídico y poner esa ley en manos de las nuevas generaciones, ¿no? Para que la usen, ¿no? Lo haremos bien, regular o mal, bueno, la vida lo dirá, ¿no? Pero el esfuerzo va en ese sentido, de construir un instrumento que permita a las nuevas generaciones desplegar todo su potencial de creatividad. Que sea un impulso al desarrollo de la nación, desde la ciencia, desde la tecnología y desde la innovación. Ministro, nos quedan apenas creo que como 5 o 6 minutos. ¿Cómo seguir? ¿Cómo se va a seguir debatiendo esta ley? ¿Cuánto puede representar el aporte de la sociedad en su conjunto? Ya no solo de los expertos científicos, sino también de toda la sociedad en su conjunto, como usted decía, que es partícipe de esta ley. Bueno, Randy, primero que recuperar una idea del AGE, que esta ley también es parte de la memoria histórica de la nación cubana. Si logramos capturar, porque las nuevas generaciones, yo a veces hablo con compañeros que no conocen quién fue Rosalena Simeón o quién fue Antonio Núñez Jiménez, y esa es la base de la política científica de Cuba, junto con el comandante, o Conchita. Entonces hay que garantizar también de que estos temas que forman parte del imaginario de la comunidad científica cubana de hoy queden plasmados para ayudarnos a construir ese futuro. Que el futuro no se construye en el futuro, se construye desde ahora y con las raíces del pasado, ¿no? Entonces me gustaría eso, porque es una contribución a la memoria histórica de Cuba, a lo que tenemos nosotros hoy. Hasta ahora hemos hecho 76 modificaciones al texto del anteproyecto, al que sea público en la página web del SIGMA, que tiene un correo que se puede escribir ahora mismo. Ya hemos hecho 76 modificaciones producto de toda esta discusión. Yo quisiera repasar algunas. El hecho de que nuevos principios de gobernanza, sostenibilidad, transformación digital y humanismo. Nuestra gente se ha metido en la discusión conceptual y eso a nosotros realmente es muy gratificante. Se han ampliado los principios éticos hacia los relativos al bienestar animal y a todas las manifestaciones de vida. El tema de la equidad, el tema de la discriminación, todo ese tema se ha abundado en la ley. En el ámbito local que hablaba Jorge, los proyectos de desarrollo local, que probablemente a nivel nacional no tienen una expresión económica, en un municipio es clave y por tanto están ya también identificados en este asunto. La creación de la figura de condición especial de personalidad relevante del sistema de ciencia de la innovación también se está incluyendo en la ley. Se reconoce expresamente la figura de las fundaciones. La Universidad de La Habana es un ejemplo, pero ¿por qué no pueden ser muchas en el país en dependencia de lo que nuestra gente decida? Y se enriqueció el texto con una sección especial para la educación científica y tecnológica y la comunicación. Esas son transformaciones que están ocurriendo ya y como estas vendrán muchas. Pero y quiero hacer referencia en particular a una intervención del doctor Aja, el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, donde él nos pedía que el potencial humano había que incluir la retención y que había que incluir el concepto de circularidad. Pensar que ese que está puede seguir siendo parte aunque esté en el exterior y buscar las formas de establecer esa conexión. Que eso lo tiene, es parte normal en la comunidad científica mundial. Investigadores de unos países están en otros y nosotros tenemos sin duda un potencial científico que hoy no está en el país. Cómo ese talento que el país creó puede también contribuir desde otros lugares al desarrollo del ese país. Concepto de circularidad que está hoy allá, pero mañana puede estar aquí, que puede estar en un proyecto, que puede ayudarnos a enfrentar de conjunto determinadas limitaciones de acceso a equipamiento, a reactivos, que pueden ser parte también tutores.
Entonces eso está, yo creo que la ley lo está tratando de desarrollar muy bien. Si tuviéramos que resumir 5 puntos por los que vale la pena, además del que hablé de la memoria histórica que nos parece clave en la ley, quiero ratificar el hecho de que el potencial humano es el elemento más importante y que la ley está grabando en piedra los incentivos económicos que hemos estado incluyendo en los últimos años, en piedra, y la posibilidad de seguirlo floreciendo, de que sigan implementándose. Que el sistema territorial de innovación es tan clave como el nacional, eso está muy bien identificado. Que la universidad y un centro de investigación es una única entidad cuando hablamos de los incentivos de la ley. Que la incubación de empresas de base tecnológica, en particular en el sector presupuestado, tiene que ser objeto de fomento por parte del Estado, lo que conversaba Laje, eso es clave. Y bueno, el tema de la inserción internacional de la ciencia cubana, que tiene varias vías. Una vía es los cubanos en el exterior participando, pero otra vía es cada vez más protagonismo de nuestras empresas en el exterior, en parques tecnológicos en el exterior, en otros espacios y en otros ecosistemas. Ahora, Randy, hay un elemento clave y es que esta ley tiene una capacidad de implementación rápida, porque ya están elaboradas las normas que son las normas complementarias para la ley. Que a veces son las que han retrasado. Nosotros hemos trabajado en paralelo la ley y las 3 normas complementarias. Una es un decreto ley de la Academia de Ciencias de Cuba que está listo y que va a jerarquizar la academia, que va a ratificar su capacidad asesora y consultiva en materia de ciencia, y eso es un logro importante de conjunto con la academia. Otra que tiene que ver con la NIR y la forma de funcionamiento y los incentivos que garantice que ese sector esté protegido en el ámbito de la ley. Y la tercera, que es el reglamento de la ley, donde hemos unido un grupo importante de normas para garantizar de que haya coherencia. No hemos tocado normas que recientemente hemos cambiado, actualizado, parques científicos tecnológicos, empresas de tecnología, porque no hace falta, eso está vigente, y eso también es parte de los logros que hemos hecho hasta ahora. Ratificar que es una ley de fomento, ratificar que es una ley de Cuba, y ratificar que es un paso imprescindible para nosotros, importante en la construcción de una sociedad socialista del conocimiento. Y termino con una frase que probablemente sea más de antropología que de otra cosa, que es del doctor Carlos Castellano, Carlos Rodríguez Castellano, vicepresidente de la Academia hasta hace muy poco tiempo, miembro del Consejo Nacional de Innovación, y él dice que él estaría satisfecho si la ley al menos hiciera como el Leguá, que abriera caminos. Entonces, eso tú puedes esperar de todo de un investigador, pero eso yo creo que también es un elemento clave para la Qué bueno que estemos contribuyendo, por supuesto, desde el pensamiento a tener mejores caminos para la ciencia, para la innovación, para la tecnología en nuestro país, y que eso contribuya a la calidad de vida de nuestro pueblo, que creo que en definitiva es lo que busca cada científico, cada hacedor del conocimiento, cada gente que piensa en este país. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber podido hablar de la ley, pero más que de la ley, hablar de fundamentos de ciencia, de tecnología, de innovación, y seguiremos. El mes que viene lo tengo por acá, porque el CISMA estará rindiendo cuentas a la Asamblea Nacional y estaremos hablando precisamente de toda esa actividad que desde el CISMA se hace en función de la ciencia de nuestro país. Nos despedimos con el siglo de Fidel, nada mejor que Fidel y la ciencia en un día como hoy. Buenas noches.